Takers Experience, que nuestra pasión te haga famoso. Intimidad y servicio. Dígale que tiene a la par, intimidad y servicio. Pero dígaselo más duro, como un Takers, intimidad y servicio. Repita esto conmigo, intimidad y servicio. No es de líderes, no es de pastores, es de todo hijo de Dios. Amén. Porque Dios nos llamó a todos a esto. Esto, como le digo, no es algo mío. No es algo de, ok, el líder Fabián trabaja en la iglesia, es un servidor. No. Es de hijo de Dios. El Fabián de la iglesia no está allá en la casa. No, yo tengo que servir hasta en la casa. El Fabián que ustedes ven aquí, tal vez que le viene a predicar, que le tiene un mensaje, que tal vez siempre va a tener una palabra para darle, también ese tengo que hacer allá en la casa, pero sirviendo, donde nadie me ve. Aquí es facilísimo servir. Aquí es facilísimo levantar sus manos en la oración y en la alabanza y decir, aquí estoy con intimidad, pero usted tiene que hacerlo en su cuarto cuando nadie lo ve. Eso estaba buscando Jesús. Eso buscaba Jesús en nosotros, ser esos íntimos con Él, tener esa intimidad a tal nivel de que lo va a arrojar a usted a servir. Es inevitable. Yo no sé, aquí hay gente nueva, hay gente que tenga más de un mes, gente que tiene muchos años, pero yo le digo algo, desde el primero que está aquí, el más joven de estar aquí en esta iglesia, que está sentado en esa silla, Dios lo llamó a tener una intimidad con Él, a tener una relación con Él, a servir. Tal vez usted diga, en algún momento a mí me pasó, yo me senté en una de esas sillas y yo decía, ¿qué voy a hacer? No sabía ni qué hacer, no conozco a nadie, ¿en qué voy a servir? Es que no sé. Pero empecé a tener intimidad con Dios, empecé a tener intimidad con Él y Dios me empezó a poner a servir en algo. Es Dios, es que yo sirvo por Dios, para Él. A mí cuando llega alguien en la generación líder, ¿en qué le ayudo? ¿Qué hago? Ocupas intimidad con Dios, para que Dios sea el que te diga qué hacer, para que veas un área en la generación o en la iglesia o en tu casa donde no está tan fuerte y más bien tú digas, voy ahí, voy a servir ahí. Hoy le voy a hablar de dos hombres de la Biblia. Le voy a hablar de Daniel, que era alguien que tenía intimidad, y le voy a hablar de David, que era alguien que tenía servicio. Le voy a hablar de tres características de los que tienen intimidad con Dios. Yo veo en Daniel que él tenía intimidad con Dios, era un hombre de Dios, era un varón de Dios. Entonces yo vi en él una característica que quiero hoy hacer énfasis en eso. Se la voy a leer, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que bebían. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se obligara a contaminarse. Voy a hacerle un resumen a los que no conocen la historia de Daniel. En esta situación Daniel estaba a punto de, el rey escogió una gente, unos sabios, unos adivinos, para que sirvieran en el palacio, y de pronto el rey tuvo un sueño y quería adivinar de ese sueño, pero el rey quería empezarles a ellos a alimentarlos con buenas cosas, pero Daniel no decidió comer de lo que todos comían, sino quería algo diferente, no quería contaminarse de lo del rey. Entonces yo veo la primera característica de alguien que tiene intimidad es un corazón apartado para Dios. Apunte ahí, un corazón apartado para Dios. Es el primer punto que yo veo en alguien que tiene intimidad con Dios. Un corazón apartado para Dios. Cuando yo veo esto, yo digo, cuando yo estaba haciendo la enseñanza se me vino a la mente muchas personas que conozco de la iglesia, otros que no están hoy, otros que están ahí nuevos. ¿Será que tu corazón está apartado para Dios? Hoy usted puede analizar ahí, analícese. ¿Será que tu corazón está apartado para Dios? ¿Será que tú eres hoy como un Daniel que no permite contaminarse con nada? Que no permite estar ahí contaminándose con las cosas del mundo. ¿Sabe qué? Muchas veces en la iglesia usted mismo se contamina porque escucha lo que no debes escuchar. Yo hace tiempo tomé una decisión y se la he compartido a varios. Yo decía, yo ahora solo escucho a los que me hablan cosas buenas. Yo solo escucho a aquellos que me motivan, aquellos que me hablan de fe. Aquel que anda hablando mal de otro, yo no lo escucho. Aquel que anda hablando que la iglesia, que aquí, que los cristianos, no lo escucho. Yo escucho solo a aquellos que me hablan fe. Yo escucho a aquellos que me dicen que las generaciones de Takers se van a levantar,
que Taker se va a levantar, que Chaser se va a levantar, que Solution se va a levantar. Yo escucho a esos. Yo no escucho a aquellos que no hablan intimidad con Dios. Cuando usted empieza a hablar de eso es porque usted ha tenido intimidad con Dios. Y tal vez los líderes saben de qué le estoy hablando. Cuando usted ve un discípulo que de un pronto a otro empezó con un fuerzón, con un montón de cosas a decirle, líder, vamos, hagamos, es porque está creciendo en intimidad. Es porque cuando usted como hijo de Dios, usted empieza no quiero esto, no quiero escuchar esta música, no quiero esto del mundo, tengo que hacer a un lado esto que me está afectando, esto que no va con Dios, es porque usted está creciendo en intimidad y quiere apartar su corazón, quiere apartar ese corazón solo para Dios. Ya usted no permite meter cosas ahí, ya usted no permite meter cosas ahí en su corazón que lo vayan a joder su intimidad, que lo vayan a apartar de tener esa intimidad con Dios. Yo estoy seguro que usted sabe de qué le estoy hablando, de qué cosa le estoy hablando, que usted ha querido meterla ahí en su corazón. Y no digo que usted no tenga a Jesús en su corazón, por supuesto, aquí todos los que estamos tenemos a Jesús en su corazón, pero hay una diferencia entre muchos, y es que no todos tienen el corazón apartado para Dios. Eso es solo para la gente que busca lo íntimo de Dios. Estas cosas, dice la Biblia que Daniel era un joven que oraba 3 veces al día. Era un joven espiritual, era un joven que no confiaba. Dice, oiga, va lo que dice la Biblia, que él era sabio entre muchos, pero él no confiaba en su sabiduría, sino él confiaba en Dios, porque tenía una intimidad, porque tenía una relación con Él. Entonces, ese es el primer punto, un corazón apartado para Dios. Repita ahí conmigo, un corazón apartado para Dios. Sigo con el siguiente punto, un hombre sensible a Dios. Daniel era un hombre sensible a Dios. Daniel 2:16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo, que le mostraría la interpretación al rey. ¿Por qué pasó aquí? El rey tenía un sueño loco. El rey estaba loco, tenía un sueño loquísimo. Y no tenía quien se lo interpretara. Buscó a todos los adivinos, buscó a todo el mundo en el palacio de los sabios y nadie pudo. Nadie pudo interpretar ese sueño. ¿Y qué tuvo que hacer el rey? Ok, si no me interpretan el sueño, los mato a todos. Había una crisis en el palacio, los mato a todos. Imagínense que aquí venga el pastor y les diga, tengo un sueño. No se lo voy a decir cuál es, no les voy a decir cuál es el sueño, pero adivínenlo. Eso solo Dios lo puede hacer. Ni la brujería, ni ninguna otra cosa, solo Dios. Entonces, aquí es donde necesita intimidad usted para hacer esto. Y vea lo que hizo Daniel. Daniel pidió más tiempo. ¿Por qué Daniel pidió más tiempo? Porque se fue a orar. Llegó a donde estaban sus amigos y les dijo, clamemos a Dios, clamen a Dios para que Dios nos muestre el sueño, para que Dios nos muestre la revelación y así no muera nadie. Y así no muera nadie. Entonces imagínense nada más a Daniel en esta situación. Eso fue de noche, estuve investigando, eso fue empezando la noche. Daniel se presentó al rey y le pidió más tiempo. ¿Hace cuánto usted pide tiempo para tal vez algo que quiere venir a su vida, pero no oras? ¿Hace cuánto usted quiere ver respuestas de Dios, pero no oras? Yo estaba hace como una semana en estas oraciones que le comentaba que estamos haciendo en la generación. Yo estaba ahí, yo levantaba mis manos y le decía a Dios, Dios, lléname de tu espíritu. Dios, yo quiero estar lleno de ti. Espíritu Santo, lléname. Yo le pedí a Dios, lléname. Y Dios me cacheteó. Dios me decía, con solo que tú me pidas, como lo estás haciendo hoy, yo soy dispuesto a llenarte. Dios me decía, conforme tú empieces a pedirme, yo te lleno. Si tú me pides que te llene de mi espíritu, yo te lleno. Porque así es Dios de práctico. ¿Y por qué no me lo pedía antes? Porque Dios me ha llamado a mí a crecer en intimidad. Cuando Dios te llama a ti a orar, te llama a buscar más de Él, a leer la palabra, a tener tiempos con Él como Jesús los tenía, que se iba al desierto, un tiempo con Dios. Eso está buscando Dios en usted, esa intimidad. Y Dios me decía, te voy a llenar. Algo tan simple, pero me quebrantó tanto. Porque yo decía, ¿hace cuánto tiempo yo estoy buscando cómo levantar la generación? Estoy buscando cosas personales, proyectos que tengo. Y lleno de Dios va a ser más fácil. Pero Dios me decía, te voy a llenar. Pero todo nació en la intimidad. A mí hace tiempo me pasó algo y que cambió mi mentalidad. Tuve un encuentro muy, muy, muy fuerte con Dios, donde Dios hablaba a mí y me decía, Fabián, esto está mal, tienes que hacer esto, esto y esto. Tienes que dirigir la generación así, así, así. Cambia esto en ti,
tienes estos proyectos, yo te voy a respaldar, pero tienes que hacerlos así, así, así. Y después de ese día mi vida fue otra. Y estoy seguro que mi misma célula, yo llegué a mi célula diferente, vamos a hacer esto y esto y esto, vamos a orar, porque Dios me movió a eso a mí. Pero todo lo logré porque en lo íntimo. Hay cosas que usted hoy no ha visto. Líder, hay cosas que usted en su célula no ha visto porque no está sumando la intimidad, porque no está yendo a Dios como lo hizo Daniel. Daniel dijo, dame más tiempo. ¿Cuánto tiempo está esperando usted sin hacer nada y diciendo que Dios lo levante? ¿Cuánto tiempo está esperando usted que Dios levante su célula? ¿Cuánto tiempo tiene usted esperando a que Dios haga una sanidad en su familia? Pero le estás pidiendo tiempo, pero no estás orando. Daniel pidió tiempo, pero está orando. ¿Qué está haciendo hoy usted en intimidad? ¿Qué está haciendo usted en la intimidad? Entiende algo, que cuando su intimidad sea fuerte, Dios lo va a tirar a usted al servicio. Al servicio. No le hablo de ese servicio de líder, no. Le hablo a servir en lo que usted pueda, en lo que usted quiera. En donde usted va a una oportunidad de servicio, usted va a estar ahí. Usted va a levantar la mano y va a decir, yo quiero. Va a pasar como en esas células que los discípulos quieren hacer todo, que hay un discípulo que quiere hacer todo. Deme a mí las cumbres, deme a mí esto. Pero eso pasa cuando usted tiene intimidad. Daniel entendía que él tenía que tener esa intimidad con Dios para que Dios lo lanzara a estas cosas. Yo me imagino a Daniel, la preocupación de Daniel. Se presentó ante el rey con esa autoridad. Rey, dame más tiempo, Dios me va a revelar eso. Y Daniel, me imagino que se fue y empezó a orar, empezó a declarar ahí que Dios le iba a revelar eso, empezó a hacer algo espiritual y tuvo una respuesta. Dios le reveló lo que el rey quería, el sueño. Dios se lo reveló. ¿Hace cuánto usted está esperando una respuesta de Dios y no la ha visto, pero no está sumando en la intimidad? No está sumando. Nosotros somos jóvenes, pero tenemos que sumar en la intimidad. ¿Quién dice que para ser pastor hay que ser adulto, para servirle a Dios hay que ser adulto? No. Nosotros aquí hay un montón de jóvenes que estamos dispuestos a llevar una vida diferente con Dios, que estamos dispuestos a que Dios haga algo en nuestra vida. Pero ¿cómo Dios va a hacer algo en nuestra vida si no estamos dispuestos a tener intimidad? Eso es lo que busca Dios. Dios busca gente que esté dispuesta a tener una relación con Él, a tenerlo cerca a Él. Dios nos sacó a nosotros del mundo, nos restauró, nos limpió, pero con un objetivo, de que tuviéramos una comunión con Él, de que estuviéramos cerca. ¿Sabe qué? Muchos aquí, el Espíritu Santo Dios los anhela. El Espíritu Santo Dios anhela que usted cierre la puerta a su cuarto y esté ahí con Dios. A muchos de aquí tienen citas que Dios está esperando hace tiempo para hablarle algo, donde Dios está esperando para llenarte, Dios está esperando para hacer algo contigo. Muchas cosas se van a desatar. Por eso yo no le vengo a usted a hablar algo mío, le vengo a hablar de la palabra de Dios. La misma Biblia dice que no nos avergoncemos del Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué es qué? Porque es poder de Dios. Entonces yo le vengo a hablar algo poderoso de Dios. Es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Y si yo veo a un hombre que me habla la palabra, que pidió tiempo y dice que clamó, dice la Biblia así, que clamó a Dios para que se le revelara, es porque en el clamor es cuando Dios te habla. Pero ¿cómo vas a clamar si no tienes intimidad con Él? Si no cierras la puerta a tu cuarto. Amén. Voy con el tercer punto, Daniel 5:11. Dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de Dios, y en los días de tu padre se hallaban la luz, la inteligencia y la sabiduría en él. Oiga, dice que en aquellos tiempos había un hombre, en la ciudad había un hombre de Dios, un hombre que estaba lleno de Dios, que era inteligente, que era sabio. Voy a resumirle la historia. Estaba el rey en un banquete, había una borrachera, estaban haciendo lo que a Dios no le gustaba, estaban haciendo cosas deshonestas, estaban emborrachándose, estaban usando unos utensilios que no era permitido que los usaran. Y dice que salió una mano, nada más imagínense que salió una mano y en una pared blanca empezó a dibujar, empezó a escribir algo y escribió 3 cosas. Nada más imagínense eso. El rey, donde el rey estaba en la borrachera, en la pura fiesta, aparece una mano. Es como para que se le pare el pelo a uno. Imagínense qué miedo. Apareció una mano y empezó a escribir algo en una pared blanca, pero el rey no sabía qué decía. Y dice que el rey empezó a temblar, que el rey empezó a tener miedo. Nada más imagínense, ¿quién no?
donde apareció una mano y empezó a escribir algo. Pero el rey dice que la familia empezó a tener miedo, que todos empezaron a temblar y que él quería que le dijeran qué era lo que decía ahí. Y empezó con los adivinos y con todos a ver quién. Y al que adivinara le iba a regalar, le iba a poner un cargo importante. Le iba a regalar, lo iba a guindar de oro, es decir, que le iba a dar riquezas. Le iba a poner algo aquí de oro. Imagínense. Y lo iba a vestir de púrpura, es decir, le iba a dar riquezas. Pero todo fue porque él empezó a sumar en la intimidad. ¿Hace cuánto usted ya no suma en la intimidad? Daniel, el punto es, sobresalía de los demás. La diferencia entre Daniel, porque había muchos que podían adivinarle eso, había muchos, habían otros que podían hacerlo, pero la diferencia entre Daniel y los otros era que Daniel tenía el Espíritu de Dios. Era que Daniel tenía el Espíritu de Dios. Era que Daniel entendía que el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque lo buscaba, porque Daniel confiaba en Dios. ¿Hace cuánto usted no está lleno del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto usted no está lleno del Espíritu Santo? Y buscaron a Daniel porque era alguien lleno de Dios. ¿Hace cuánto en su casa no lo buscan a usted para pedirle un consejo, para pedirle una opinión, porque no está lleno del Espíritu Santo? ¿Hace cuánto usted no lo buscan otros? ¿Hace cuánto usted en el trabajo la gente sabe que usted va a la iglesia? La gente sabe que usted es cristiano, pero ni siquiera lo buscan para pedirle un consejo. En mi trabajo a mí es el que me buscan. En mi trabajo yo siempre tengo que tener algo de Dios para darles. Daniel siempre tenía algo de Dios, pero la diferencia que hacía Daniel es que él tenía el Espíritu de Dios. Tanto así que la esposa del rey dijo: yo conozco, y ya se lo leí el versículo, yo conozco a un hombre que está lleno del Espíritu de Dios, que es inteligente. Yo conozco a un hombre, decía él. ¿Será que hoy aquí puedas decir: yo soy ese hombre lleno del Espíritu Santo, ese hombre lleno del poder de Dios? ¿Será que tú puedes ser ese que sobresale de los demás porque tiene el Espíritu Santo de Dios? Si lo vemos aquí, habían otros adivinos, habían otros, él no era el único. Habían otros sabios, él no era el único. Habían otros también, pero la diferencia fue que él buscaba estar lleno del Espíritu Santo. Se lo repetí ahora más adelante. Él era un hombre que se arrodillaba delante de Dios y oraba. Era alguien que confiaba, era alguien que pedía tiempos, pero no ese tiempo para vagabundear, no, era un tiempo para que se iba a dedicar a intimidar. Era un tiempo que se iba a dedicar a hacer algo. Hoy usted está aquí y le doy esas características de ellos. Guardaban el corazón para Dios. Era sensible a la voz de Dios. ¿Hace cuánto no escuchas a Dios como antes? ¿Hace cuánto? Y no porque Dios no te hable, es que no intimidas con Él. ¿Cómo Dios te va a hablar si no intimidas con Él? ¿Cómo nunca vas a tener algo bueno que decir de Dios? Es que no intimidas con Él, es que no le buscas. Cuando tú no buscas y no intimidas a Dios, no tienes nada, no lo escuchas. Líder, ¿hace cuánto tú no llevas una palabra de Dios a tu célula? ¿Hace cuánto no llevas una palabra de Dios a tu mamá? Porque todos estamos creyendo aquí. Yo estoy creyendo que mi familia va a ser salva. Y no va a ser por palabras bonitas, va a ser por la palabra de Dios. Va a ser por una palabra de Dios. Qué diferente es cuando tú llegas a tu casa ante un problema con una palabra de Dios. Pero ¿cómo Dios te va a hablar? ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios cuando no intimidas con Él? ¿Cómo vas a ser ese hombre de Dios que quieres si no marca la diferencia? No estás lleno. No estás lleno. En la intimidad es donde usted busca llenarse. En la intimidad es donde usted busca ser alguien que Dios llene. En la intimidad es donde usted busca que el Espíritu Santo de Dios se postre sobre ti. Entonces son 3 puntos de la intimidad. Y también está en el punto del servicio. Y quería que vayamos a la Biblia. Primera Samuel 17:17. Que la verdad es, todos sabemos la historia de David y Goliat. Todos la sabemos. Todos la sabemos y le han predicado para arriba y para abajo. Pero leí algo aquí que me ministraba tanto. Dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una cefa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento tus hermanos. Y también le dice: y lleva esos 10 quesos de leche a los jefes de 1000. Mira si tus hermanos están bien y toma algo de ellos. Aquí quiero hablar de David. ¿Ustedes saben quién era David?
un hombre conforme al corazón de Dios, fue ungido por Samuel para ser rey y siguió siendo el mismo, siguió siendo humilde. Dios le dijo, ve y unge a alguien de la casa de Isaí, ese es el que voy a llamar. Los hermanos lo escondieron, decían, es que es insignificante, él no es. Estaba cuidando ovejas, pero Dios dijo que ese era el que menos él creían. Pero veo una cualidad de él y es la primera que quiero nombrarle. Dice, la cualidad de él era aprovechaba cualquier oportunidad para servir. Aprovechaba cualquier oportunidad para servir. Tanto así que era, imagínense, su papá lo mandó a donde los hermanos a llevarles el almuerzo. Véalo ahora, vamos al tiempo de ahora. Tal vez esos bolsitos que usted usa para el almuerzo, que su mamá lo mande, tome, vaya, mándele, llévele eso a sus hermanos. David derrotó a Goliat. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia que era un hombre de guerra, cuidador de ovejas. Y el papá le dijo, vaya, llévele el almuerzo a sus hermanos. Llévele el almuerzo a sus hermanos. Y un pronto a otro, y él dijo, y sí, es que es un servidor. Él servía hasta en lo pequeño. ¿Cómo queremos servir a otro nivel? ¿Cómo queremos que Dios nos bendiga, que nos pongan en puestos importantes si no servimos? Ni en lo pequeño. ¿Cómo quieres predicar? ¿Cómo quieres que Dios te dé 100 si no estás dispuesto a servir en las cosas pequeñas? Una cualidad de alguien que sirve, como se lo repito, la intimidad te lleva al servicio. Es el camino para los que tienen intimidad, el servicio. Entonces David, un hombre por supuesto de intimidad, hasta en lo pequeño quería servir, hasta en eso quería servir. Llévale estos panes, estos granos tostados a tus hermanos, ahí voy a estar, sí señor. Y le digo algo, todos sabemos que David derrotó a Goliat, que se le fueron dados tributos, que se le dio un cargo importante, que se le dio una esposa, pero David no iba a pelear, David no iba para la guerra, él iba a servirle a sus hermanos. Su padre le había dicho algo, dejó a las ovejas, las dejó con otro pastor y se fue él a servir. ¿Sabe qué? Sirviendo David encontró una esposa. Tal vez usted quiere una esposa, quiere una novia, pero ni siquiera sirve. Entonces, ¿cómo la va a tener? Tal vez usted quiere un cargo importante en su trabajo, pero ni siquiera sirves, ni siquiera haces nada por eso. Nada más usted ¿qué quiere? ¿Ser el jefe? No, todos empezamos desde abajo, sirviendo. Yo lo veo en David. David sirvió en algo pequeño como llevar un almuerzo y se topó con Goliat, que fue la excusa perfecta para que Dios lo pusiera en un cargo importante. Dios va a usar cualquier cosa de servicio para usarte, pero usted tiene que tener esa actitud de David. Cualquier oportunidad que había, él estaba dispuesto a servir, sea la oportunidad que sea que usted tenga, esté dispuesto a servir. Que Dios te va a dar tributos, que Dios te va a dar una buena mujer, un buen hombre. Es que así es Dios. Que Dios te va a dar un cargo importante, pero no quiere servir. Y esto es para todos, para el más nuevo que está aquí. Salga hoy de aquí diciendo en su corazón, yo quiero ser ese joven como Daniel que está en intimidad. Yo quiero ser ese joven como David que servía, que no perdía oportunidad para servir. Eso se ha perdido. Ya no queremos servir. Me decía alguien de mi célula un día, es que como ahora cuesta sacar timoteos que quieran. Gente, es servir. Un líder es para servir, pero no solo para líderes. Un hijo de Dios, donde quiera que esté, está llamado a servir. En su caso está llamado a servir. Usted debería ser como dice la Biblia que Jesús decía, tengan el mismo sentir que Cristo, que era siervo de todos. Era siervo de todos. Que hagan ustedes ese mismo sentir. Era siervo de todos. Era aquel servidor de todos. No era aquel que estaba buscando la fama de él. No, él vino aquí, él mismo lo decía, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Podrá hoy usted tener esa cualidad, y se lo pido en su corazón. Tenga esa cualidad que David tenía. No, toda oportunidad era buena para servir. Toda oportunidad era buena para servir. ¿Que tiene pereza? No, la pereza no aplica. ¿Que no quiero? No, es que si usted quiere, si usted tiene intimidad con Dios, Dios te va a llevar a toda oportunidad para servir. Yo me acuerdo hace 7 años cuando yo empecé en una célula. Me acuerdo de un momento en la célula donde yo quería hacerlo todo. Es que yo quería hacerlo todo. Yo quería llevar la asistencia, yo quería cobrar el bus, yo quería recoger la ofrenda. Yo decían evangelismo, yo estaba ahí. Yo decía todo, sí, oportunidad para servir, voy ahí.
Cuando me di cuenta y Dios empezó hasta promoverme, cuando me di cuenta me subieron a la célula de la pastora Andrea en ese momento. Cuando llegué a la célula de la pastora Andrea empecé a servir, empecé a ganar almas. Es que cuando usted, y jamás pensé que llegara aquí, jamás. Yo no pensaba que estuviera aquí delante de ustedes hoy compartiéndoles algo. Pero es que cuando usted empieza a servir en lo pequeño, Dios lo va a poner a usted en lo mucho. Hoy tenemos que tener esa actitud que David tenía. Es aquel que decía, con todo lo voy a hacer, pero voy a servir. Voy a servir. ¿De qué nos sirve saber un montón de Biblia, sentarse usted ahí, si no hace nada? Si nunca está dispuesto a servir, nunca está dispuesto a amar a otros, no está dispuesto a ayudar, no está dispuesto. ¿Sabe qué? Eso demuestra que usted no tiene intimidad con Dios. Analícese usted más bien, cuando hay una opción de servir, usted lo pesa, ¿lo hago o no lo hago? Quiere decir que hay algo en la intimidad suya que no está bien. Quiere decir que, porque la intimidad, a eso es lo que te lleva a servir, a ser un servidor de todos. Sigo con el siguiente punto. El servicio era su mejor entrenamiento. El servicio que estás haciendo hoy va a ser tu mejor entrenamiento para lo que vas a hacer más allá. Hoy estoy aquí sirviendo con todo el taco del mundo, con todos los nervios, con todo, porque hablarles a los takers no es fácil. Ustedes son gente muy carga, no es fácil. Pero es que mi autoridad dijo, te necesito que sirvas. Yo dije, amén, lo voy a hacer. Y me estoy entrenando yo sueño con tener mi iglesia. Yo voy a levantar en algún momento alguna iglesia y será una de las maná, una Kingdom Takers. Y yo digo, aquí me estoy entrenando para hacerlo. Aquí me estoy entrenando. Aquí me voy a entrenar. Este es mi entrenamiento, sirviendo. David entendía que servir era su mejor entrenamiento. ¿Qué servía? Con las ovejas. Con las ovejas. Y a David le tocó, mientras sus hermanos andaban peleando y en la guerra, David le tocó servir. Imagínense, David era el mandadero del papá. Imagínense. Yo no sé si a usted le pasaba, cuando yo vivía con mi mamá, me daba una pereza que me mandaran a hacer mandados a la pulpería. ¿Le pasa a usted o no? Y ahora que estoy casado, mi esposa me manda a hacer mandados y me da pereza. Yo le digo a ella, por favor, yo no quiero llegar a la casa y que usted me pida un mandado. Usted está todo el día en la casa, así que hágalos usted. Yo voy a ir a trabajar, porque me agüeva hacer mandados. Y yo imagino a David, que el papá lo mandó a dejarle el almuerzo a los hermanos, a tirarse los toros. David dice la Biblia, que era un hombre de guerra. Yo me imagino que David más bien quería ponerse la armadura e ir a pelear, pero lo mandaron a dejar el almuerzo, a ver cómo estaban. A eso lo mandó. A eso fue lo que lo mandaron. Y usted está reclamando porque eres tal vez el que está sirviendo en algo ahí poco. Cuando David fue el ungido, no fueron los hermanos. Los hermanos querían que ellos fueran los ungidos del Señor, pero había sido David. Y aún así, lo mandan a dejar el almuerzo a los hermanos. Es como que a mí, Georgina, mi esposa, me siga mandando a hacer mandados. No me gusta. No quiero. Un mensaje para ella que está allá atrás, que no me mande más a hacer mandados. Lo viví con mi mamá 25 años, ya no. Pero yo no sé si a usted le gusta hacer mandados, ir a la pulpería. A mí no. A mí lo detesto. No me gusta hacer mandados a la pulpería, pero tengo que servir, y si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo veo aquí en David. Y si David decía, yo me pongo a pensar, David, ¿qué le podía pasar por la mente? Y soy el ungido. Me ando matando con leones. Y yo voy a andar me ando matando con osos, con leones. Cuando quieren atrapar una oveja. Dios a través de Samuel me dijo que yo iba a ser el rey de Israel. Entonces yo digo, ¿y cómo? ¿Cómo está el asunto? Y ando haciendo mandados y mi tata me manda a hacer mandados. Mis hermanos me pasan agarrando de poneco, me pasan agarrando de pato y me mandan a hacer mandados. Pero esa no fue la actitud de él. Señor, sí, Señor, y se fue. Porque David entendía que ese era el entrenamiento de él para lo que Dios quería hacer. Ese era el entrenamiento. Usted que está ahí sentado, lo que estás haciendo hoy, sea tu célula, sea tu liderazgo, sea hoy que vas a intentar levantar una célula, sea en lo mínimo que le ayudas a tu autoridad, sea en lo mínimo que le ayudas a tus consiervos, a tu mamá, en el trabajo, en la universidad, sea de esos zapazos, de que a todo quieren. En la universidad vale, en el colegio esa es. Yo antes criticaba esos zapazos,
que se sientan adelante, que todo lo quieren hacer, y por jugar de listo cometió un montón de errores en el colegio, pero desearía ser de esos que están sentados ahí. David entendía eso. David quería ser de esos zapazos que estaban sentados ahí adelante, sirviendo, que las querían todas. Sea usted de esos que quieren hacerlas todas. Amén. David entendía que su mejor carta era servir siempre. Cuando usted es como un David, y cuando usted desea servir, usted entiende que su mejor carta es el servicio. Su mejor carta de presentación es el servicio. Yo no sé si usted ha visto a alguien en la iglesia. Yo he visto muchos, ni siquiera les he hablado tal vez, pero los veo sirviendo. Los veo sirviendo y me llegan. Es que usted ve a esa persona sirviendo y digo, lo recomendaría para un trabajo. Si sirve aquí en la iglesia, que es gratis, que a veces la gente es dura, ¿cómo no lo va a hacer en un trabajo que le van a pagar? Si lo hace aquí, donde tal vez no va a recibir un salario monetario, ¿cómo no lo va a hacer en el trabajo? Lo va a hacer excelente, porque está recibiendo. Pero fue alguien que entendía del servicio, entendía que servir no era una opción, no, siempre. El lema de David era servir siempre. Su lema debe ser servir siempre. Dice que David servía a esa autoridad, sabía que Saúl era un loco, que se volvió loco, que andaba tirándole flechas, que andaba buscando matarlo, pero aún así servía, aún así reconocía que lo hacía por Dios. Yo me imagino que en algún momento David quiso arrancarle la cabeza a Saúl porque lo andaba buscando para matarlo, y más bien él sirviéndole, más bien él peleando las batallas, y más bien le servía, más bien lo honraba. Alguien que sirve sabe que lo está haciendo para Dios, sabe que lo está haciendo para Dios, sabe que todo lo que usted hace Dios lo va a recompensar. La recompensa viene de Dios, no viene de los hombres. Cuando usted, pero para todas estas cosas que le estoy diciendo del servicio, usted tiene que tener esa intimidad, usted tiene que tener ese corazón apartado solo para Dios, usted tiene que ser ese que escucha siempre a Dios, ese que es sensible a la voz de Dios, ese que marca la diferencia, como Daniel, pero la marcaba, ¿por qué? Porque tenía el Espíritu de Dios. ¿Cómo tenía el Espíritu de Dios? Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, que era alguien que estaba tú a tú con Dios. Y dice la Biblia que oraba 3 veces al día. En ese tiempo hubo un mes que declararon que tenían que adorar a una estatua. El que no adorara esa estatua, lo tiraban a los leones. Ese es Daniel, el de los leones. Y dice que es que lo de él era orar. Se puso a orar en una ventana con la puerta abierta. Pasaron los consiervos malhechores que lo acechaban y le dijeron al rey, él estaba orando a otro Dios que no es la estatua, a los leones, y lo tiraron a los leones, y no le pasó absolutamente nada. Los leones ni un pelo le tocaron. Pero ¿qué era? Es que él estaba lleno de Dios, él estaba lleno del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo muchos aquí no están llenos del Espíritu Santo. Y yo quiero, para ir terminando, que usted incline ahí su rostro, y quiero decirle algo. 2 hombres de Dios totalmente diferentes, 2 hombres de Dios, Daniel y David, totalmente en otro tiempo estaban ellos, son de otro tiempo, pero el final de ellos es este. Dice que ese rey que le conté, que honró a Daniel, le dio, que Daniel adivinó lo que estaba escrito en la pared. Dice que lo vistió de púrpura, dice que lo vistió de oro, es decir, riquezas. Y dice que le dio un cargo importante en el gobierno en ese tiempo. Así fue el fin de él, de alguien que tenía intimidad, de alguien que buscaba esa presencia de Dios. ¿Sabe qué? Si usted está buscando un trabajo, si usted está buscando algo que necesitas, tienes que ser ese hombre íntimo. ¿Sabe qué? A la gente íntima con Dios, a la gente que tiene intimidad, es la que se le abren los mejores trabajos. Es aquellos que Dios los honra con riquezas. Dice la Biblia que Daniel iba prosperando, pero es que era un hombre. Dice que Daniel iba haciendo riquezas, iba prosperando, pero es que era un hombre de intimidad. ¿Hace cuánto usted no es un hombre de intimidad? Y dice la Biblia que David también. David no iba a la guerra, David iba simplemente a servir. Cuando iba a servir, se le abrió la puerta de derrotar a Goliat, y de repente dice que el rey dijo: el que derrote a ese, se le van a dar exentos tributos, es decir, dinero, iba a tener plata. Dice que también se le iba a dar una esposa,
y que se le iba a dar un cargo importante. Si vemos en ellos, los dos tuvieron el mismo fin. Todo por servir y por tener intimidad. Ya es el tiempo en que usted empieza a tener esa intimidad de nuevo. Yo veo esto y yo digo, ¿cómo nos hace falta? ¿Cómo me hace falta a mí? Debo ser un hombre de intimidad, porque la intimidad me va a llevar al servicio. La intimidad me va a llevar a cada vez que me digan evangelismo, yo voy a estar ahí. ¿Sabe que yo creo en el evangelismo? A mí me ganaron evangelizando. A mí me ganaron sirviendo. Alguien andaba sirviéndole a Dios, evangelizando, y me ganó a mí. Yo creo en el evangelismo. Y hoy le estoy hablando a ustedes de esta tarima. Pero yo creo en el evangelismo. A mí me ganaron porque servían. Usted que está sentado ahí, alguien que servía lo ganó. Alguien que servía lo ganó. Así que yo quiero que hoy hagamos un pacto con Dios. ¿Cuáles fueron las cosas? ¿Cuáles fueron las cosas que Dios se fijó en ti cuando tú empezaste? Cuando tú tenías estas características. Porque muchos las hemos dejado. Muchos ya no tenemos esa intimidad con Dios. Muchos ya no tenemos ese corazón apartado solo para Él. Muchos ya no son sensibles a la voz de Él. Muchos ya no sobresalen porque ya no tienen al Espíritu Santo ahí. Ya no tienen el Espíritu de Dios. Muchos ya no ven cualquier oportunidad para servir. Algunos hay que hasta rogarles aquí, darles correos y todo para una audición, para una pesca, para que sirvan. Yo decía, no puede ser. No puede ser. Usted que está ahí nuevo, usted que está bien hoy por primera vez aquí, le digo algo, aquí hay un montón de gente loca, apasionada por tener una relación con Dios, apasionada con un sueño que Dios nos dio de ver 12,000 jóvenes conquistando, de ver este auditorio lleno, de ver nuestras células llenas de milagros, llenas de Dios. Pero esto solo se va a lograr con gente, con intimidad y con servicio. ¿Sabe por qué antes teníamos células llenísimas y tenemos una red llenísima? Porque había un montón de locos en intimidad. Había un montón de locos que servían con todo el corazón. Pero en algún momento del camino hemos dejado eso. Pero hoy yo quiero que hagamos un pacto y usted incline su rostro y que sea algo suyo y de Dios. Y que usted le pida a Dios que usted vuelva a tener esa intimidad, que usted vuelva a ser ese hombre de Dios, esa mujer de Dios. Y si usted hoy está aquí por primera vez y no sabe qué son células, no sabe qué es este llamado tan loco que Dios le dio a Takers, empieza ya a pedirle que Dios te haga un servidor, que Dios te haga tener una relación con Él. Es que a eso te llamó Dios, a tener una relación, a tener en lo íntimo. ¿Hace cuánto Dios no te encuentra en lo íntimo? ¿Hace cuánto ya no ves cada oportunidad de servicio como la promoción que Dios va a hacer para levantarte? ¿Hace cuánto estás intentando un montón de cosas con tu célula y no te das cuenta que es en la intimidad, que es con el servicio? Es con el servicio, es con la intimidad. ¿Hace cuánto tú no sales a la calle a servir? ¿Hace cuánto tú no sirves en el trabajo como tienes que ser, como el Hijo de Dios? ¿Hace cuánto no estás haciendo nada por tu generación? ¿Hace cuánto no estás haciendo nada por el reino de Dios? Porque ni siquiera, y no porque hay algo, no porque no quieras hacerlo, no, es porque hay algo que te lo impide hacer. Quieres hacer un montón de cosas y al final no haces nada. Es porque no hay intimidad. En el fondo tú sabes que tienes que servir, que tienes que amar esto, pero lo que pasa es que no hay intimidad. La intimidad te arroja a hacer. La intimidad te arroja a servir. ¿Dónde están aquellos que servían de corazón, que su corazón era apartado solo para Dios? Yo quiero que usted ahí haga un pacto con Dios. Es usted y Él. Que tú le digas ahí a Dios. Ahí es íntimo, es algo íntimo. Empiece aquí. Empiece hoy aquí a decirle a Dios en lo íntimo. Que vuelva a avivar los dones en ti. Que vuelva a avivar el servicio en ti. Que vuelva a avivar todo lo que eres. Que vuelva a avivar los dones. Que vuelva a avivar el evangelismo. Que vuelva a avivar el amor. Cuando tú eres alguien que está en lo íntimo, es inevitable que vas a amar a las personas. Es inevitable que vas a amar. Es inevitable. Cuando tú estás ahí en lo íntimo, es inevitable que tu llamado lo dejes botado. Es inevitable. Es inevitable que tú veas a alguien y no le puedas compartir un mensaje de Dios. Es inevitable que Dios no te hable porque eres alguien insensible a Dios. Es inevitable que estés confundido con un montón de emociones y con un montón de cosas porque tienes intimidad. Escucha la voz de Dios. Escucha lo de Dios.
Cuando eres sensible a Él, Dios siempre te va a tirar al servicio. Hace mucho tiempo nos hace falta servir más. Te hace falta servicio. Te hace falta renegar. Deja de renegar porque te ponen a hacer lo pequeño. Es que en lo pequeño es que Dios te va a poner en lo grande. Deja de renegar por la célula que tienes, por los discípulos que tienes hoy. Empieza a tener esa intimidad, empieza a tener ese don de servicio. Si son 3, sírvele a esos 3. Sírvele a tu líder, sírvele a Dios en las calles hablándole a otros. Si eres, ¿cuántos de la alabanza quieren estar en una banda? Quieren estar aquí, pero no quieren estar en los ensayos. No quieren empezar sirviendo ahí no poco. ¿Cuántos de ustedes anhelan ser F4, ser líderes poderosos, ser líderes principales, tener una generación, pero no quieren servir? ¿Cuántos de ustedes quieren estar en la célula principal, pero ni siquiera estás dispuesto a servir en lo pequeño? Porque no tienes una intimidad con Dios tan fuerte que te lleva al servicio. ¿Cuántos de ustedes ahora ven un montón de cosas malas que en algún momento no las veían? Todo porque dejaste esa intimidad con Dios. Todo porque olvidaste ser ese hombre de Dios íntimo. No vengas a verte fuerte aquí en la iglesia. Tienes que ser fuerte allá. Y ahí vamos a hacer un pacto con Él. Yo le voy a prestar mis palabras, pero usted puede tener sus palabras propias. Yo voy a hacer aquí el pacto yo. Si usted quiere usar mis palabras, úselas. Padre, hoy voy a hacer un pacto nuevo contigo, Señor. Un pacto de nunca servir, Señor, sin antes no voy a tener una intimidad contigo. Porque la intimidad, conforme mi intimidad sea más fuerte contigo, tú me vas a tirar a servir. Tú me vas a tirar a ser ese servidor que tú quieres que sea. Tú me vas a tirar a servir con amor. Voy a poder cuidar a otros. Voy a atraer a otros del mundo con amor, porque estoy fuerte en la intimidad. Si usted ha perdido esa intimidad con Dios, hoy es el día para que vuelvas a tener esa intimidad. Dios está dispuesto a hacerlo. Si has perdido ese corazón que ya no está apartado solo para Él, hoy vuelve a hacerlo. Hoy vuelve a tener ese corazón apartado solo para Él. Takers Experience, que nuestra pasión te haga famoso.